Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Quiero comentar o decir a título de introducción, muchos conocemos de la vida de David, pero repasando un poquito, David fue aquel hijo de Isaí que vivía en Israel, que era pastor de ovejas y fue un día llamado por Dios a ser rey de Israel. Allí fue Samuel, el profeta de Dios, lo ungió como rey y desde ese entonces la vida de David cambió. Pasado un poquito de tiempo, ¿se acuerdan que se enfrenta a un gigante que se llamaba Goliat? Y lo vence, empieza a servir al rey Saúl, pero llega un momento que Saúl se enoja con él, ahora después vamos a mirar algunas cosas, y cuando llegamos a este capítulo 22, él está huyendo de Saúl. Entonces, yo ahí hice un punteíto, creo que es la que sigue. Es lo que vamos a estar mirando hoy. David en la cueva de Adulam y periodos así en nuestra vida, como le tocó vivir a él. El peligro de quedarnos ahí, también viendo que David tenía algo para dar, una relación fresca y genuina con Dios, y por último, que es hora de salir. En la cueva de Adulam, ¿qué hacía David ahí? ¿Cómo llega? Bueno, recién hacíamos un repasito, pero más puntualmente en ese momento de su vida, era cuando el rey Saúl estaba en decadencia. ¿Se acuerdan que por desobedecer a Dios ya se le había dicho que su reino sería quitado de él, que no lo heredaría a su hijo, que el Espíritu de Dios se retiraría de él? Y empezó una bancarrota espiritual muy grande. Se vuelve paranoico casi contra David, pensando y viendo en David una amenaza y lo quiere matar. El rey entonces, el padre de su mejor amigo, el mejor amigo de David se llamaba Jonatán, busca matarle, lo persigue, lo acosa, y podemos ponernos un poquito en la piel de David y pensar qué hacer cuando en esta época en la que le tocó vivir, tu rey está en tu contra. Era un tiempo muy difícil para él. En el capítulo 20, versículo 41, vemos cuando él se despide de su amigo Jonatán. Y ahí dice la palabra de Dios que David lloró más en aquel abrazo de despedida de su amigo. Y en esos momentos busca refugio. Y primero busca refugio con el rey Aquis, que él va allí y como que, bueno, se une a ese rey, pero empiezan a sospechar de él porque sabían que era un valiente guerrero de Saúl, y temiendo la amenaza y temiendo por su vida, termina en una etapa muy triste, haciéndose pasar por loco, por demente, dejando que la saliva se le cayera por su barba, dice la Biblia. Y ahí, bueno, termina yendo a aquella cueva de Adulam. Y yo pensaba en esos periodos cuando las cosas no nos andan bien en lo personal y quisiéramos hasta como desaparecer por un tiempo. Hay una expresión que dice, trágame tierra, ¿no? Pero pensaba un poquito más de eso, cuando
son periodos en los que no encontramos cómo seguir adelante. Y viene el desánimo. ¿Cuántas cosas nos desaniman? Capaz que fracasos en algún área de nuestra vida. Puede ser en los afectos, puede ser en lo laboral, puede ser en el servicio a Dios, en el ministerio en el que estamos. Distintas cosas que nos desaniman. Otras veces puede ser que estemos pasando por un periodo así, por la tristeza. Tristeza por pérdidas. Quizás la pérdida de un ser querido. ¿Cómo duele eso? ¿Cómo nos lleva abajo? Y son momentos en los que estamos mal. Quizás pérdidas de oportunidades, heridas, que alguien que queríamos mucho, que queremos mucho nos hizo. Eso provoca tristeza en nosotros. Son periodos así también cuando tenemos cansancio. Y no digo un cansancio físico, ¿verdad? Que el cansancio del trabajador, dice la palabra de Dios, que es bueno porque uno descansa y duerme como un angelito, pero es aquel cansancio de no tener resultados de lo que queremos. Como decimos, remarla y no llegamos. Y llegamos incluso a estar en periodos que quizás podemos pensar en la depresión. Dice la OMS que la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida de interés en actividades que las personas normalmente disfrutan. Hastío, indiferencia, no nos importa nada. Y podemos hasta pensar como que entramos en una inercia, ¿no? Que seguimos porque seguimos, como medio flotando a la deriva. Y hoy no quiero subestimar los problemas de nadie, y no está bueno hacerlo, ¿verdad? Cuando alguien está mal, yo creo que lo peor que podemos ir y decirle es, no es tan grave, o no pasa nada. Es muy difícil ponernos en el lugar de la otra persona como para emitir un juicio así, aunque sea que querramos animarlo y eso, ¿no? No subestimemos el dolor de nadie y sí pensemos en que puede ser que se necesite un tiempo de reflexión, un tiempo de detenernos, un tiempo de parar, de estar tranquilos, de pensar. Cuando perdemos un ser querido, siempre dicen que es sano tener un tiempo de luto, ¿verdad? Que lo necesitamos, que es sanador para nosotros. Y bueno, es verdad. Pero yo lo que quería pensar y ver hoy en la palabra de Dios, que la solución no es quedarse ahí. Si estás viviendo algo de esto, de lo que recién decíamos, no te quedes ahí. Cuando nos quedamos, entonces, nos apagamos. No queremos estar expuestos, ¿verdad? Preferimos estar solos, desaparecernos, no nos involucramos en la medida de lo posible y nos metemos en la cueva de la autocompasión. También el miedo, la inseguridad, son cosas que nos pueden acosar un poco y llevar a esto. ¿Cuánto nos afectó y afecta todavía el tema de la pandemia que vivimos, terminamos de vivir, estamos viviendo ahora? Ahora es más importante la guerra de Ucrania, entonces, pero ¿cómo afectó eso? Y yo pensaba, cuando estábamos en nuestras casas, en la cueva del Zoom, ¿cómo nos sirvió el Zoom, no? Y gracias a Dios por eso, cómo sirvió en ese momento. Sé que hay hermanos que por distintas razones todavía lo siguen necesitando, pero en la medida de lo posible, salgamos de ahí. Salgamos de la cueva. Hay peligro en quedarnos ahí. Yo no sé si es la que sigue, creo, que habla de eso. ¿Saben? En la cueva es esto. ¿Ah? No. La siguiente. Ahí va.
ahí donde no dice nada, está en letras rojas el peligro de quedarnos ahí. Vamos a tener que ir adivinando palabras, me parece, porque hay unas cuantas en rojo. En la cueva no hay comida. Yo pensaba en esos tiempos de sequedad espiritual, cuando estamos desanimados y nos aislamos, empezamos a pasar desnutrición espiritual, tiempos de sequedad. En la cueva hay oscuridad, y si hay algo a lo que nos acostumbramos es a las tinieblas. Y sabemos lo que habla la palabra de Dios cuando habla de las tinieblas, sabemos a qué se refiere. Se refiere al reino de este mundo, ¿verdad? Al reino de Satanás. Y cuidado con acostumbrarnos a las tinieblas. Solo un poco de luz en la entrada es lo que nos mantiene ahí y llevamos nuestra vida en la oscuridad. En las cuevas hay suciedad, pero no se ve porque no entra mucha luz. Y en nuestra vida puede pasarnos eso. En estos momentos, si nos quedamos mucho tiempo allí, vamos a estar conviviendo con la suciedad. ¿Y cuántas veces también encaramos estos periodos en soledad? Y cuidado, porque muchas veces nuestras cuevas son solitarias. Y yo decía, bueno, a veces precisamos un tiempo solos, pero no nos quedemos ahí. Es peligroso. Ojo cuando nos acostumbramos a la vida en la cueva se vuelve mi refugio. A diferencia de David, que el enemigo estaba fuera de la cueva, ¿verdad? El enemigo era Saúl. Saben, en estos periodos nosotros nos metemos con el enemigo en la cueva. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, la historia de David nos enseña cosas muy lindas acerca de él y acerca de cosas que podemos vivir nosotros. Aún en ese momento desgraciado, David no estuvo solo. Y vamos a ver qué pasó, que él se fue. A ver la siguiente. Dice el versículo 22, versículo 1. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Toda su familia, los más queridos y los menos queridos. Y esto me enseña a cuidar los lazos familiares, los cercanos y los no tanto. Y más si no conocen a Cristo. Estamos en nuestra familia para eso, ¿verdad? Es un desafío que tenemos familiar de llevarle a Cristo a nuestra familia. Su familia quería estar con él. Era un momento muy triste en la vida de David, pero ellos querían estar con él. Y ahí me puedo evaluar a mí mismo. Yo todo esto, perdón, no lo dije todavía, pero lo estoy aplicando en primera persona, pensándolo para mí y reflexionando junto con ustedes, pero desde ese punto de vista. La familia de David quería estar con él. Yo digo, mi familia quiere estar conmigo. Pregúntatelo. ¿Por qué no quieren estar conmigo? ¿Por qué no me quieren acompañar? ¿Qué tengo que cambiar? Gracias, Mati. Pensé que no lo iba a precisar, pero Silvana me dijo antes, ¿no querés llevarte un...? No, ahí está. ¿Por qué mi familia no quiere estar conmigo? Pregúntate eso. Y pensar en qué cosas puedo hacer para que eso cambie, ¿no? La familia de David quería estar con él. Todos. ¿Vieron que dice? Sus hermanos y sus padres, ¿cómo es que lo dice? Sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Toda la casa de su padre. Después
seguimos mirando y aparecen todos los afligidos. Afligidos, muchas veces afligidos sin buscarlo, pero otras tantas como consecuencia de nuestras decisiones. Hay un pasaje ahí en Isaías 5:18 que me hace pensar en cuántas veces estamos afligidos por cosas que nos las buscamos, ¿no? Y después búsquenlo si quiere, dice así, en la NTV lo estoy leyendo: qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. La aflicción. Todos los afligidos querían estar con David. También dice que todos los endeudados. Y pensaba, ¿no?, en este tiempo que vivimos ahora, de tanta facilidad financiera, por así decirlo, qué fácil que es tomar un préstamo. Hasta por teléfono casi que los puedes tomar. Lo único que precisás es tener cédula. Cuidado con las deudas. Todos los endeudados, ¿qué presión hacen las deudas? Evitemos endeudarnos innecesariamente. Tenemos como, creo que son 5 contadores en la iglesia, por lo menos que me acuerdo, capaz que hay alguno más. Podemos preguntarle a ellos, pero evitemos endeudarnos de forma innecesaria. Eso termina repercutiendo en nuestra vida, termina repercutiendo en nuestras relaciones, en nuestro tiempo, en la pérdida del gozo, la tranquilidad. Cuidado con eso. Proverbios 21:13 pone una óptica linda para pensar acerca de los endeudados y dice: de los pobres, los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. David prestaba oídos al pobre, y ahí estaban los endeudados con él. En aquella época también muchas deudas se pagaban con la vida misma, vendiéndose en esclavitud. Y tenían que servir a alguien por un montón de años hasta que se saldaba esa deuda. David prestaba oídos al pobre, allí estaban con él los endeudados. También habla de todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Cuánto dolor traen las injusticias y los abusos. Nos ha tocado pasar por algún periodo de amargura, ¿verdad? Y vemos gente en periodos de amargura. Yo pensaba las injusticias que se viven cuando recibimos un trato injusto, cuando recibimos abusos. Ahora, la amargura también puede convertirse en ocasión para reaccionar y volver a Dios. Hay un pasaje allí en Isaías también, capítulo 38, versículo 17, es el rey Ezequías que está hablando, y dice: sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Angustia puede ser para bien, pero son momentos difíciles también. Ahí vemos, viene ahora la transparencia, una suma. Toda su familia, todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban con amargura de espíritu. Y dice el versículo 2, tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres en la cueva con David. Ahora, David tenía algo para dar. ¿Tenía cómo resolverlo? ¿Él estaba feliz con esa situación? Sabemos que no. ¿Tenía recursos? No. Estaba huyendo. Era un fugitivo, escondido en una cueva. Su espíritu, ¿cómo estaba? ¿Qué tenía para dar? Y saben, lo que tenía para dar, él tenía una relación con Dios. Eso era lo que le quedaba. Y eso era por lo que le seguían. Yo quería que pensemos en esto.
que tomemos este ejemplo de David. Cuando no le quedó más nada, él tenía una relación con Dios que era viva, que era verdadera y que era visible por los demás. Por eso quería estar con él. Por eso le seguían. Por eso no les importaba estar en aquella cueva en la condición en que estaba. Y vemos que tenía una influencia que se nota. El testimonio de David era algo muy fuerte. Se conforma ese ejército de 400. Y si quieren, después en casa, pueden buscar en el libro de Crónicas, en el primero, en el capítulo 11, versículos 10 al 47. De ese deslucido grupo llegan a formarse los valientes de David. 37 hombres, guerreros especiales, proezas, cosas increíbles, algunos que pelearon contra 800, cosas así, salieron de aquella cueva. ¿Y qué fue lo que impulsó ese cambio? ¿Qué fue lo que impulsó que eso pasara? Fue que aún en los momentos más grises de su vida, David mantenía su relación con Dios. Una vida de comunión que lo sostuvo y contagió a los demás. Un testimonio activo y respaldado. Y sabes, la mayoría de los que estamos aquí tenemos una vida de relación con Jesús, con Dios, así como la tenía David. Y nuestro compromiso, nuestro desafío es cultivar esa relación con Jesús. Me gusta mucho, no sé si estaban puestas ahí, creo que viene otra transparencia más y otra más. Bueno, eso ya lo dije. La que sigue, otra más y otra más. Este pasaje de Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está ahora sobre mí. Son palabras de Jesús y tenemos una relación especial con Él, somos sus hijos, somos salvados por Él. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A esto vino nuestro Salvador. A esto vino Jesús. Y tenemos una relación personal con Él. ¿Cómo es nuestra vida de relación con Jesús? ¿Cómo es en la intimidad? ¿Saben cuando Miguel hoy hablaba de orar aún en jeringoso? Sé que quiere decir, bueno, como nos salga, ¿verdad? Qué lindo que es para aquellos que ya tenemos unos años en la fe, escuchar a un hermano que ora por primera vez en público, palabras frescas, no tiene frases armadas, qué lindo que es algo que nos edifica. Y animo a los hermanos que hagan eso porque ellos piensan que de pronto está mal orar así, pero es mejor. Una vez haciendo un curso, no sé si era de la Escuela Bíblica por extensión o de Maús, en aquella época no estaba el Instituto Bíblico, hablaba de la oración. Y un consejo que me sirvió y está bueno es el de cambiar las palabras con las que oramos. Un tiempo que empezaba todas las oraciones diciendo nuestro bendito Dios y Padre. Y estaba solo y decía nuestro, y no digo, sería, ¿no? Y fue justo cuando leí esto, y el consejo era a cambiar todas las palabras, ¿no? A pensar en lo que estamos diciendo, y no usar las palabras bendito, no usarlas, o sea, había muchas de esas, ¿no? Que a veces las decimos como muletilla. Y la verdad, cuando nos acercamos al Señor en oración y pensamos las cosas que decimos, es diferente. Anímense así, pruébenlo.
y van a ver que es de bendición para su vida. Viendo entonces que tenemos una relación con Jesús, nosotros también tenemos para nuestra vida el consejo que recibió David del profeta Gad en el capítulo 22, donde estábamos, pero ahora en el versículo 5, dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar, anda y vete a tierra de Judá. Es hora de salir de la cueva, es hora de salir de mi cueva. Un pasaje que nos anima y nos equipa y nos empuja un poco en esto, creo que está puesto ahí también. El siguiente, a ver, no creo que es ese, ¿sí? Bueno, déjalo ahí. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo, leeremos juntos. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Es Pablo escribiéndole a Timoteo, su hijo en la fe, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leemos el 8 también. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. ¿Para qué? Para que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. Ahí decía en la otra, misión. Dios nos llama a ser testigos, testigos que hablen. Un testigo callado no sirve para mucho, ¿no? Si nos llaman a ser testigos en algún jurado, o el juez nos llama a ser testigo y nos quedamos callados, no va a servir para nada. Un testigo que habla, un testigo que cuenta. Y el otro domingo, cuando Álvaro nos contaba la historia de Naamán, de Giesi, él nombró un personaje que estaba ahí también, que era la criada, que fue la que le avisó a la esposa de Naamán acerca del profeta que había en Israel. Y fue una linda oportunidad que ella tuvo de avisar, de dar testimonio de que en Israel había profeta de Dios y que lo podía sanar. Y no la dejó pasar. Nosotros también tenemos oportunidades. No las dejemos pasar. Oportunidades en nuestra familia, aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Oportunidades en nuestro trabajo, vecinos. Encontramos ocasiones, no las dejemos pasar. Contemos lo que sabemos de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es para nuestra vida? ¿Quién es para nosotros? También pensaba, si no tienes una relación personal con Jesús como tu Salvador y Señor, ahí estás en la peor cueva. Él es tu Salvador. ¿Crees en Jesús como Salvador? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? ¿Te confesaste pecador delante de Él? ¿Sabes que solo Él te puede dar la salvación, la vida eterna? Si nunca lo hiciste, si nunca pensaste en esto, si no estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad, hoy Juan Carlos en la oración hablaba de ese día que Jesús va a venir a buscar a su iglesia, Maranata. Y pensábamos en cuando llegue ese día, nosotros nos iremos con Él. ¿Estás listo para el encuentro con Dios? ¿Es esa tu realidad? Si no es así, estás en la peor cueva. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, unos versículos más adelante de lo que
nos hacía pensar hoy Miguel en el versículo 18, que si creemos, tenemos vida eterna. Pero si no creemos, ya estamos condenados. No es que vamos a ser condenados. Nuestra situación es esa. Tenemos la condenación para la eternidad. Un pasaje que escribe Pablo, allí escribiéndole a los Efesios, nos hace pensar en esto también. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si aún estás en la oscuridad de esa cueva sin Dios, sin esperanza, sin salvación, despertate. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Qué lindo cuando vemos la luz. David salió de la cueva. Cuando estamos mucho tiempo en un lugar oscuro y salimos, el resplandor nos enceguece. Pero qué lindo sentir el calor tibio de los rayos del sol, un ambiente seco, distinto de la humedad de la cueva, pensando en eso que queda para atrás, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Crónicas, capítulo 17, y vamos a ver cuánto salió David de la cueva. Ya es al final de su reinado, esto que vamos a leer ahora, pero es algo que nos anima. Pensar en alguien que vivió esta experiencia, que capaz que se asemeja a nosotros en cómo la sentimos. Y dice así el capítulo 17 del primer libro de Crónicas, versículo 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú sacaste de Egipto, que tú rescataste de Egipto? Vamos al versículo 24. Permanezca pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Si quieren pueden leer un poquito más en profundidad este capítulo, este pasaje. David tenía un corazón agradecido, muy agradecido, y se expresa de esta manera, ¿verdad? Mucho agradecimiento en sus palabras. Una oración que reconoce el obrar de Dios en su vida. Dice el versículo 24: sea engrandecido tu nombre para siempre. Y me gusta mucho eso que habla y reconoce de David, que hizo conocer a Israel en todas las naciones de la época. Nosotros también tenemos una misión. La siguiente. ¿Sale? Ahí va. Y saben, somos misioneros, cada uno de nosotros, tú y yo, ¿sí? Nosotros tenemos una misión. Salgamos de la cueva. Y si ya estamos afuera, bueno, tenemos el desafío de llevar este mensaje a todos aquellos que aún no han recibido a Cristo como su Salvador. Hay muchas maneras. En lo personal, yo no sé de la experiencia de cada uno de ustedes en su ámbito personal, ¿verdad? Quizás tendrían cosas muy lindas para contar de su relación y cómo comparten el Evangelio con otros. Buenísimo.
Aquellos que aún no sea tan así, animémonos más y más a compartir este mensaje que tenemos para dar. Tenemos una misión, tenemos que enfrentarla con valentía. Es lo que Dios quiere de nosotros. Termino aquí. Puede ser que estemos viviendo un periodo como el que le tocó vivir a David en la cueva de Adulam. Quizás estás pasando un tiempo de dificultad en tu vida. Quizás estás viviendo en esa cueva. No te quedes ahí más del tiempo necesario. Puedes pedir ayuda, acercarte a un hermano con el que tengas confianza, compartir tu situación y compartir las cargas. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sobrellevados los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No te quedes solo en esa cueva, es peligroso. Y lindo pensar como veíamos que a pesar de todo, David tenía algo para dar, tenía una relación con Dios. Vos también tenés una relación con Dios y tenés algo para dar, aún en la situación por la que estás pasando, aún en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de esa angustia, de esa aflicción, de esa necesidad, de esa pobreza. No sé cuál sea tu situación, pero anímate y sal de la cueva. Es hora de salir. Termino con las palabras del profeta Gad. Dijo a David: no te estés en este lugar, anda y vete a tierra de Judá, donde tenía la misión para cumplir. Que el Señor los bendiga. Espero que esta reflexión les sea de utilidad y de ánimo, aliento para ustedes y quizás para alguien más con quien puedan compartir.